Bendiciones, reciban un caluroso abrazo. Esperamos que este mensaje de la palabra de Dios nos ayude a comprender y vencer debilidades y cómo el Espíritu Santo nos capacita para superarlos. Y el título es Emociones que entristecen al Espíritu Santo en el cristiano. Lo que estamos viviendo hoy en el mundo está produciendo incertidumbre y es posible que las tensiones y el estrés provoquen descontrol en nuestras emociones. Hoy en día la ira, el enojo y el temor están afectando tanto el cuerpo físico como el cuerpo espiritual. Podemos preguntar, ¿qué es el pecado de la ira y el enojo? La ira es un sentimiento o emoción descontrolado y desmedido de rabia o enojo que impulsa a cometer actos de violencia física contra otros o contra sí mismo. La ira se relaciona con la importancia ante la realidad y la impaciencia. Escudriñemos ahora la ira a la luz de la palabra de Dios. Santiago 1, 19-20 nos dice así: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. La ira tiene consecuencias terribles en la vida espiritual y hace que no podamos tener la vida victoriosa que Dios ha planeado para nosotros. Y una de las cosas es que no se puede adorar a nuestro Dios. También Dios nos exhorta en el Salmo 37:8 de esta manera. Él nos dice: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Entonces, la ira es algo malo, pues si es malo, es un pecado. Aquí el Señor nos aconseja a descansar en Él, puesto que Él lleva tu carga. No es necesario que tú también la lleves. Con frecuencia esto es lo que hacemos, y es que ponemos en sus manos nuestros problemas y enseguida los volvemos a tomar o a cargar de nuevo. Dios me prohíbe que deseche mi confianza en Él y no me comporte neciamente. ¿Cuáles son las consecuencias que causa el enojo o la ira? Primeramente, es demasiado importante dejar claro que la ira entristece al Espíritu Santo. La Biblia dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Eso está en Efesios 4, 29, 30, 31. Así que, hermanos, el habla corrompida se refiere generalmente a aquella conversación que es sucia, sugerente, como chistes fuera de tono, el habla profana e historias sucias. Estas son conversaciones vacías, ociosas e indignas de un verdadero cristiano. El hablar de un cristiano debe ser para edificar con gracia y apropiadamente. Este hablar indigno, ¿sabe, hermano?, contrista el Espíritu Santo, además de otras actitudes. El hecho de entristecer al Espíritu Santo por medio del enojo, de la amargura, de la ira u otras formas de humana terquedad arruina probablemente más testimonios cristianos que otros pecados. Muchos
se resisten a reconocer como pecados estas emociones de ira y de enojo. Veamos ahora en Gálatas 5:21. Aquí le asigna a las enemistades, las iras y las contiendas la misma categoría que los homicidios, borracheras y orgías. Al decir que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de los cielos. Gracias a Dios que hay una cura para estas emociones peligrosas por medio del Espíritu Santo que las transforma. Amén. La ira es un pecado muy extendido entre la humanidad. Si las personas realmente comprendieran el alto precio que tienen que pagar por la ira contenida o por la amargura, buscarían ayuda para ese mal. Y es que es un costo emocional, social, físico, financiero y más importante que lo demás, es un costo espiritual. Cierto que fuimos hechos por Dios intensamente emocionales, eso lo sabemos. Y es que si permitimos que nos domine, aquí está el problema, que nos domine la ira, estamos perdiendo el disfrute de la emoción, del amor de que Dios nos demanda. Como ejemplo, vemos que hay hombres que llegan a sus hogares, llevan las tirrias del trabajo y dejan que su enojo impida las manifestaciones de amor hacia la esposa, hacia sus hijos. Es que la vida, hermanos, es demasiado corta y los momentos que estamos en casa demasiado breves para pagar semejante precio por el enojo. Miren, esto es muy interesante. La ira toma muchas formas o disfraces tras los cuales se oculta. Vamos a nombrarlas. Se oculta a través de la amargura, de la malicia, de la gritería, de la envidia, del resentimiento, de la intolerancia, de la crítica, de la venganza, del odio, de las disensiones, de los celos, agresión, habladurías, sarcasmo, implacabilidad. Así que, hermanos, llamemos las cosas como son. Todo esto es pecado contra un Dios santo. Y tristemente, la mayoría caemos ahí. ¿Qué nos dice Proverbios 14:29? El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece su necedad. Así que, hermanos, hay efectos físicos del enojo en la salud. Además de impactar en los que nos rodean, afecta las relaciones sociales, desde luego, y se desequilibra el sistema inmunológico. Se provocan contracturas, dolores, jaquecas, se acelera la respiración, provocando que el corazón bombee con más intensidad, aumenta el riesgo de padecer algunas enfermedades como gastritis, colitis, dermatitis, etc. Entonces, Pablo las llama obras de la carne. Veamos Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu haréis morir las obras de la carne, viviréis. Pablo nos advierte que debemos permitirle al Espíritu Santo controlar esas emociones pecaminosas, hacerlas morir para poder gozar una vida plena espiritual. Miren, qué tragedia si ya somos abuelos, avanzados en edad, y no le
permitimos nunca al Espíritu de Dios que hiciera las transformaciones necesarias muchos años atrás. Ahora, ¿cómo pueden las emociones causar males físicos? Bueno, ya dijimos, resulta difícil separar el proceso físico que se paga por la ira del precio económico, porque la ira y la amargura producen un estado de gran tensión que a su vez causa un malestar físico, de modo que los cristianos malgastan inútilmente dinero en médicos y medicamentos. Así es, hermanos. Leí algo interesante, un artículo médico, donde las estadísticas muestran que del 60 hasta el 90% de las enfermedades reconocen por causa las emociones de ira, del temor. Son las principales culpables. ¡Qué tremendo! ¿Qué es lo que se está malgastando? Dinero y tal vez talentos. Estos médicos explican que nuestra estructura física está intrincadamente ligada a nuestro sistema nervioso. Toda vez que el sistema nervioso se pone en tensión debido a la ira o al temor, afecta negativamente una o varias partes de nuestro cuerpo. Esto explica por qué la Biblia en su sabiduría dice en Gálatas 5, 19, 20, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Todo lo contrario a las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo que debemos tener todos los cristianos. Ahora, veamos que en el 20:24 de Gálatas nos amonesta diciendo, pero los que son de Cristo, escuche hermano, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora leamos Proverbios 4:23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esto es muy, muy importante. Por lo tanto, el corazón al cual se refiere aquí el autor de Proverbios no era la bomba aspirante, el órgano de carne, sino el centro de las emociones localizado entre ambas sienes, de donde sale a gran velocidad las órdenes a través del sistema nervioso. Así que el centro de las emociones son la voluntad, la mente y el corazón. Dios siempre comienza a trabajar en el hombre interior y así va trabajando hacia el exterior. Empieza con el corazón, que habla de la vida interior, la mente y los pensamientos, los motivos y los deseos. Ahora, la mente, escuche esto hermano, la mente es la fuente de donde brotan los pensamientos. Si la fuente es pura, el arroyo que fluye de ella será puro también. La Biblia declara, cuáles son los pensamientos del hombre, tal es él. Por eso la importancia de una vida limpia en el área de los pensamientos y las emociones. No permita, hermano, que su mente elabore pensamientos
que produzcan emociones contrarias a la voluntad de Dios. Preste atención, todos los pecados comienzan en la mente. El hombre o el ser humano nunca comete espontáneamente un pecado. Por ejemplo, muchos antes de cometerlo, esta mente abriga odio, abriga ira, amargura. Otro ejemplo, antes de cometer adulterio, esta persona abriga en su mente la lujuria, la lujuria, sí, desde luego, ya tiene que haber maquinado mucho antes. La inmunda literatura pornográfica estimula la mente hacia el mal. Y por eso tenemos que evitarla. Escuchamos siempre esta frase: dime lo que lees o lo que ves y te diré quién eres. Su mente recibe lo que escoge leer, lo que escoge ver, lo que escoge escuchar. Y sus emociones se verán afectadas según lo que incorpore a su mente. Así que, hermano, Jesucristo te manda un desafío. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza, añade Marcos. Esto significa que la primera obligación del ser humano es amar a Dios con toda la totalidad de su ser. Así que si estás llevando carga de ira, yugo de enojo, por mucho tiempo, el precio más alto que hay que pagar por una disposición iracunda y amarga pertenece al ámbito espiritual. Quiero decirte que Jesucristo vino al mundo no solamente para asegurarnos la vida eterna, sino para darnos vida y vida abundante aquí y ahora. Y esta vida abundante solamente la podemos experimentar si Cristo vive en nuestro corazón y permitiendo al Espíritu Santo que controle nuestras emociones y enfrentarnos. Escuche esto, enfrentarnos a esa horrible palabra que se llama egoísmo. Y recordemos que el enojo, la ira y la amargura, la gritería, la enemistad, los resentimientos, entristecen al Espíritu Santo de Dios. Esto es serio. Preste atención. El contristar al Espíritu Santo limita la obra de Dios, limita la madurez espiritual y está perdiendo el testimonio de ser un cristiano feliz, radiante y fructífero. Triste decir esto, pero tenemos que hacerlo. Algunas iglesias están llenas de cristianos que, al igual que los hijos de Israel, nunca pudieron entrar en posesión de su tierra. No disfrutan todo lo que el Señor les tiene preparado hoy. Y todo esto le afecta no solamente en esta vida, sino también en la venidera. Porque deberíamos ocupar nuestro tiempo atesorando riquezas en el cielo. Permítale al Todopoderoso que sane su natural tendencia a la ira y ese desorden interior que nos hace tanto daño. Amén. Oremos, hermanos. Poderoso y excelso Dios, en el nombre de Jesús nos refugiamos bajo tus alas de amor y de misericordia. Imploramos al Espíritu Santo que nos dé fuerza
para cada una de nuestras debilidades y defectos. Yo, Señor Jesucristo, me hago el propósito de reposar en tus brazos para gozar de la victoria y del poder que me ofreces. Hazme una nueva criatura y así declarar: grandes cosas ha hecho Jehová, en nosotros estaremos alegres. Amén. El Señor me los bendiga.